Bendiciones, bendiciones mi gente, bendiciones. Aquí el pastor Carlos Armando. Contento. Y un aplauso fuerte. Eso es. Estamos contentos porque estamos terminando el año. Ya termina el 2020, por fin. Termina el 2020, santo Dios. Es un año, yo le decía a mi iglesia que el 2020 ha sido un año de aprendizaje. El que no tomó el 2020 para aprender, créame, el 2020 es un año de aprendizaje, de mucho aprendizaje. Así que yo espero que usted haya aprendido porque nos enseñó. Yo creo que, mira, la iglesia ha hecho cosas que nunca, en todo el proceso de pandemia, de temblores, en todo el proceso, estuvo la iglesia sirviendo. Y doy gracias a Dios por eso, porque la iglesia aprendió y sirvió. Y hoy, el tema de hoy, cerrando el año del encuentro de líderes. Jesús, un líder de pasión y compromiso. Jesús, un líder de pasión y compromiso. Y quiero hablar sobre ese tema porque para mí es muy importante. Y el objetivo de este taller o de este podcast es que veamos más allá de lo que normalmente vemos como un líder y que podamos ver más allá de la pasión de Jesús, porque a veces lo vemos tan romántico. La pasión y sacrificio de Jesús lo vemos tan romántico y no vemos a veces la pasión por transformar a su pueblo por medio del conocimiento. Así que Jesús fue un líder de pasión, y este diálogo, este podcast que quiero tener contigo, pretende que usted reflexione sobre el compromiso del Señor Jesús hacia su encomienda de transformar, de bendecir, de educar a un pueblo. Y yo creo que ahí vamos dirigidos en esta hora. Y quiero hablar del texto base, que es un texto que me gusta mucho. Se encuentra en Mateo capítulo 9, 35. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es el texto que quiero utilizar como base. Y yo quiero que usted y yo entendamos cuál es el compromiso de Jesús, cuál es la misión de Jesús. La misión de Jesús en todo momento siempre fue transformar a la gente por medio del conocimiento, transformar a las personas por la educación. Su pasión siempre fue transformar el pensamiento del pueblo. La gente habla de sacrificio, pero su sacrificio se fundamentó en educar, en transformar un pensamiento. Por eso siempre Jesús decía: tú oíste que fue dicho, mas yo os digo. Así que desde el comienzo Jesús sabía cuál era su misión, y era educar, era transformar. Muchos pudieran decir que su misión era morir por el pueblo, y era parte, eso era su misión en la totalidad, en el macro. Pero cuando vemos lo que él hizo, la pasión de Jesús fue la cruz. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero él tenía una misión y un compromiso que no podemos pasar por alto, que era la educación, enseñar. Y yo me hago la pregunta: ¿qué es transformación? La transformación es una palabra que se transfiere del griego, que significa metamorfo, que significa transformaos, ¿verdad? Y Pablo la utiliza bien en Romanos 12, que a mí me encanta. Ese es mi texto favorito. El versículo 2, que dice que tenemos que transformar nuestro pensamiento, ¿verdad? Transformar nuestra manera de pensar, porque así transformaremos nuestra manera de vivir. Es una reforma, es una transformación, es una transfiguración. Y transformación es el proceso natural que debe de pasar el ser humano para experimentar cambios positivos. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo ahora mismo este proceso del COVID-19, y esto nos ha llevado a una transformación digital, donde ahora todo lo digital ha cogido auge, porque la iglesia ha tenido que sumergirse en todo este proceso de la era digital, que hace tiempo estaba,
pero que muchas iglesias se negaban a utilizarla. Así que tenemos que transformarnos, tenemos que transformar nuestra mente. ¿Cuáles son los procesos de transformación? Mire, según el texto, cuando yo miro el texto, dice que él estaba enseñando, estaba predicando y estaba sanando. Así que para mí, eso es mi exégesis o mi crítica del texto cuando lo leo, es que lo primero que hizo Jesús cuando caminaba por las aldeas no fue predicar, no fue sanar, fue enseñar. De hecho, desde niño lo cogieron escapado de su madre en la sinagoga, estudiando y enseñando. Así que es importante la educación, la enseñanza. Dice que estaba enseñando en la sinagoga de ellos. Así que esto da la importancia de Jesús como líder, de la importancia de educar a la gente. Y cuando hablemos de la iglesia, hablemos de tu liderazgo, hablemos de que tú y yo somos llamados a educar a la gente, tanto con nuestras acciones, con lo que hablemos, con lo que hablamos. Dice J.M. Price, dice, de nuestras clases pueden salir personas cambiadas para bendición del mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice G.M. Price. Él dice que de las clases bíblicas pueden salir personas cambiadas para bendición del mundo. Yo creo que la transformación, el llamado, nos sentimos apelados cuando la gente se sumerge en el texto bíblico y lo estudiamos y nos damos cuenta de la pasión y el amor del Señor. Eso nos hace sentir llamados a nosotros. Yo sé que el culto de la oración es importante y es parte, yo diría que es una de las cartas de presentación que tenemos que jugarla bien y hacerla bien. El culto de la oración es un papel muy importante, pero el más importante, diría yo, es la educación. Porque la educación es lo que nos hace comprender el texto a cabalidad, nos hace comprender el texto con el fundamento bíblico, con el contexto histórico, social, político, con todo el contexto gramatical, para poder entender realmente qué es lo que quería decir, para no justificar y utilizar texto fuera de contexto. Así que, hermano, líder que me escucha, pastor que me escucha, esto es una responsabilidad. Es una responsabilidad grande, una responsabilidad. Y yo espero que usted me diga, aunque sea un amén como este, un amén. Ay, yo creo que hay pocos amenes ahí, hay pocos amenes. Hay pocos amenes porque a nosotros nos gusta más lo fácil. Vamos a hacer un culto bonito, de adoración, de la gente levante las manos y olvídate de la escuela bíblica. Si la escuela bíblica no hace falta la escuela bíblica. La escuela bíblica debe ser la esencia de un servicio, de una iglesia. ¿Cuál era el plan educativo de Jesús? Yo quiero presentarte cuál era el plan educativo de Jesús, porque para mí era importante en la historia bíblica. Mire, la vida de Jesús era un plan educativo. Jesús con sus acciones demostraba y enseñaba a la gente. Jesús utilizó discípulos, así que había un plan. Desde que él escogió a sus discípulos, había un plan estratégico, educativo. Yo te enseño, tú vas a ser mi discípulo, luego te gradúas, ahora ustedes van a escoger sus discípulos y ustedes ahora serán maestros. Esos discípulos van a ser luego maestros y escogerán a otros discípulos. Eso es lo que nos llamó Jesús. Nos llamó a ser discípulos. Yo sé que nosotros hicimos una iglesia y nos gusta adorar, pero la prioridad de una iglesia debe ser hacer discípulos. Jesús tenía un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje. Los llevaba a un monte, les hablaba en una barca. Él tenía un proceso de enseñanza muy poderoso con todo lo que hacía. Había unos recursos que él tenía, instruccionales. Él tenía unos recursos. Usaba parábolas, utilizaba diferentes maneras de enseñar. Había unos recursos. Era bien creativo a la hora de enseñar a Jesús. Y tenía su proceso de evaluación, porque a la hora de verdad
Él le dice a sus discípulos, mire, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos porque ustedes se aman los unos a los otros. Por lo tanto, el proceso de evaluación es tu testimonio, tu transformación de vida por lo que tú aprendiste en este proceso de discipulado. Mire, algo que es muy importante es la transformación, el proceso transformador de Jesús. Tiene que haber un proceso transformador del propósito de quien dirige la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Con qué intención hacemos las cosas? El hecho que podamos entender que la iglesia tiene una responsabilidad de educar para poder transformar es muy importante. El concepto transformador viene del propósito que dirige a la iglesia. O sea que tiene la educación es el propósito que dirige la iglesia para cambiar la vida del creyente. Si no hay un proceso transformador, la gente no va a ser transformada. Tiene que haber un propósito, tiene que haber ese proceso de educación. Por ejemplo, en mi congregación, yo soy pastor de la iglesia evangélica Unidad de Caguas. Si una persona llega a una nueva iglesia y se convierte, no conoce nada, yo no lo llevo a la escuela bíblica donde van la gente madura. Yo lo llevo a la escuela bíblica de nuevos creyentes y pasa un proceso de transformación educativa. Luego lo llevo a la clase de bautismo y luego entonces entraría a lo que es la escuela bíblica de los adultos o de jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ciclo, tiene que haber un proceso de transformación. Así que transformar es hacer cambiar de forma o de condiciones a una persona, y eso es lo que la iglesia es llamada a transformar a las personas con mucho amor. Por ejemplo, ¿cuál era la misión de Jesús? Transformar el pensamiento, y era por medio del reino de los cielos. El reino de los cielos ha llegado. ¿Cómo? O sea, había un sistema de gobierno en ese contexto histórico. Y Jesús le dice, ese sistema de gobierno que ustedes viven de corrupción, de injusticia, no es el mismo que yo vengo a implementar, que es justicia, amor, misericordia. Ustedes juzgan, ustedes señalan porque la ley dice, pero más yo os digo. Y ese proceso transformador es el que entonces nosotros tenemos que predicar, que es el reino de los cielos. ¿Qué sucede? El reino de los cielos significa que viene un rey. El rey que ellos esperaban era un rey que venía en caballo, con corona, y Jesús vino en un pesebre. Jesús vino en un proceso muy distinto a lo que ellos esperaban, y esto lo que hace es liberar a un pueblo, y la educación lo que hace es liberar a un pueblo. La enseñanza libera. Por eso Jesús dice, y conoceré la verdad, y la verdad los hará libre, porque la liberación no es la liberación de demonios, liberación de algo que te está atando. No, por lo menos en el texto bíblico, lo que se fundamenta ahí es la liberación del conocimiento. No hay peor esclavo, no hay peor persona atada que una persona que no es libre en el pensamiento. Y la enseñanza nos libera. Por eso Jesús dice en Juan 8, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y yo creo que por ahí hay camino. Mucha gente hoy en día vive atado a pensamientos legalistas, pensamientos que limitan, pensamientos que hacen esclavos a uno de no amar, de juzgar. Por eso es que usted ve, por ejemplo, en este proceso de pandemia, cómo la gente juzga y dice, no, que esto es castigo del diablo, es que esto es Dios, Dios nos tiene, está enojado con nosotros. Y todo eso es una mala interpretación por no estudiar la palabra. Todo es una mala interpretación, y se lo digo con toda autoridad de lo alto. El que diga que el COVID y todo lo que está pasando es castigo de Dios, está haciendo una mala interpretación de la Biblia. Y en vez de liberar, están cautivando y están esclavizando a personas con pensamientos incorrectos. No es lo que dice el texto, no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos libera. La Biblia nos invita a estudiar los contextos, a comprender lo que nos dice la palabra. Y el mensaje de Jesús siempre fue el reino de los cielos.
las buenas noticias. En principio Jesús no se predicó a sí mismo ni a la iglesia, sino del reino de Dios. El tiempo de espera se acabó, dijo Jesús. El reino ha llegado. Esta noticia era en contra de lo que el reino actual vivía, porque el reino actual quería adoración, quería que lo reconocieran. Así que había un nuevo orden de vida establecido. Para que entendamos, el nuevo orden se fundamentaba ahora con los pobres, con las mujeres y los enfermos. Jesús les dio posición. Jesús le dio lugar a esa gente que no tenían lugar. Por ejemplo, los enfermos, para que usted entendiera, se entendía que estaban enfermos porque Dios los había castigado, porque habían pecado. Las mujeres no tenían ni son ni ton, simplemente eran objetos del hombre. Y los pobres eran parte de los oprimidos y de los gobiernos corruptos que abusaban de ellos mismos. Así que su pasión siempre fue el reino y darle voluntad propia a estas personas. Leonardo Boff dice: el reino de Dios sería la manifestación de la soberanía y el señorío de Dios sobre este mundo siniestro, dominado por las fuerzas satánicas en luchas contra las fuerzas del bien. Y yo estoy muy de acuerdo, distinto, porque el reino de Dios es muy distinto a lo que hoy en día, mire, hasta la misma iglesia vive. Yo he escuchado líderes creyentes, líderes que dicen que como somos hijos de un rey y vivimos el reino, nosotros tenemos que vivir en una prosperidad a veces tan enferma. Porque a veces pensamos que la prosperidad se fundamenta en tener dinero, en tener una mansión, tener carros caros. Y a veces queremos hasta alimentar eso en las redes sociales porque somos prósperos, somos hijos de un rey. Y yo no estoy en contra de que tengamos, porque a mí me gusta vivir bien, me gusta darme mi gusto. Pero sería injusto yo tener una vida de rico y mi congregación no tuviera ese mismo estilo de vida. No es justo. Porque Dios nos llamó a vivir en justicia. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir una vida de rico a cuesta de la diezmo y lo que la gente da? Y muchas veces son los viejitos que dan sus diezmos de su salud social para que la iglesia pueda llegar adelante. Y nosotros pensando en que como somos hijos de un rey tenemos que vivir como ricos y como reyes. Yo no estoy en contra de eso. Si lo trabajaste y lo ganaste. Sin embargo, tenemos que ser justos, porque la pasión de Jesús siempre fue el reino de amor, de justicia, y eso es lo que dice Jesús en su palabra. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y eso fue lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4. Jesús dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. El reino es su enseñanza. Su nuevo orden es transformar el pensamiento para anunciar este nuevo orden. Su atención ante las situaciones, ante lo que vivió, siempre fue transformar el pensamiento, y eso tuvo un costo de muerte. Yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? Porque el compromiso de Jesús fue educar, reformar, llamar, deconstruir pensamientos y seguir transformando a la vida de la gente. No fue tan solo llevar nuestras cargas en la cruz del Calvario. Esto de educar trajo muchos problemas. Trajo connotaciones políticas. La liberación educativa trajo fuerzas opresoras de los mismos líderes religiosos. Por lo tanto, nosotros tenemos el mismo llamado. Y Jesús nos dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Jesús nos muestra su compromiso, su pasión ante los sistemas de gobierno, ante los sistemas religiosos, que aún sabiendo hacia dónde se dirigía, decidió continuar. Eso es pasión.
Eso es entrega. No importa lo que estés viviendo hoy, mi amado o mi amada. Puede ser que te estén criticando, te estén juzgando. Hazlo con pasión. Educa, transforma, reforma. En estos tiempos de COVID, ¿qué estrategia vamos a utilizar para seguir educando? Para llevar un mensaje de esperanza. Para decirle a la gente que tenemos un Dios de poder, a un Dios que restaura, a un Dios que transforma vidas. Yo espero que imitemos a ese Jesús, un líder de pasión, que no importando morir crucificado, siguió educando, diciendo a la gente: ¿tú oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Ese yo os digo es el reino de Dios. Ese yo os digo es la interpretación de Dios en la vida de Jesús. Yo espero que hoy tu vida sea transformada por este podcast y que lo compartas y que puedas seguir transformando a tu gente por medio de la educación. Dios te bendiga, Dios te guarde. De tu pastor Carlos Armando en Encuentro de Líderes.